La verdad es que estar alfabetizados hoy en día es muy importante. Es importante el saber leer y escribir, ¿sí? Para la educación, porque esto abre las puertas a un mañana esperanzador, pero sobre todo ayuda a liberarse, sí, de la pobreza, tanto pobreza mental como económica. Pero ¿qué nos sucede hoy en el sistema educativo? Es verdad, hay muchas falencias y está muy bajo el nivel de alfabetización en las instituciones educativas. Y esto por lo general se debe, que son consecuencias que dejó la pandemia. Si ustedes se ponen a ver, las clases virtuales no fueron tan buenas. ¿Por qué? Porque varios alumnos no pudieron acceder a las clases virtuales. No es lo mismo que un niño se pueda educar desde la virtualidad, no todos tenían acceso a tener una red de Wi-Fi, internet, y ni hablar de las zonas rurales, ¿no? Entonces, esto por allí es consecuencia que venimos arrastrando desde lo que fue pandemia. Y más aún que los papás por allí o la familia a veces no se compromete a hacer este hilo conductor con lo que es la escuela, ¿sí? Por allí los papás a veces es como que la escuela se tiene que hacer cargo, pero en la casa no se refuerza, o vemos, hay muchas problemáticas que inciden, ¿no?, en el tema, porque vemos que no se da el tiempo de calidad a los estudiantes, ¿sí? O sea, uno como papá, como hijo, a sus hijos, no le brindan ese tiempo de calidad. Y entonces sucede que los niños no sienten ese compromiso por los estudios. Sí. No en todos los casos, obviamente, pero como profesora de nivel inicial y capacitadora en el nivel terciario, veo estas falencias. Es más, me pasa que hay personas que ya están estudiando en el nivel terciario y les cuesta poder interpretar un texto académico. Sí. Y estas son falencias de la educación tradicional, ¿sí?, que también viene desde antes. Porque, ¿qué pasaba con la escuela tradicional? Antes nos enseñaban, o bueno, las personas mayores, a nuestros abuelos, por ejemplo, ¿cómo era la enseñanza? Se brindaba unos contenidos, ¿sí? El docente era un docente autoritario que brindaba los contenidos y el alumno solo era receptor de esos conocimientos. Y era considerado, el que lo repetía más de memoria, era considerado como que sabía más, pero en realidad no se buscaba que el alumno sea un sujeto crítico, pensante, activo. Y hoy por hoy, los modelos de educación han cambiado. Hoy por hoy se espera que el niño, sí, desde el nivel inicial, pueda ser un sujeto activo, crítico, reflexivo, que nosotros como docentes podamos brindarle herramientas y estrategias, sí, desde cada clase para que el niño pueda resolver pequeñas situaciones problemáticas desde el juego, sí, desde la experiencia del trabajo con los otros y poder construir nuevos saberes, donde el docente es el actor que acompaña, que contiene al alumno, que lo guía, ¿sí? Pero el alumno es el autor principal. El alumno tendría que ser el autor principal de este proceso de enseñanza-aprendizaje, donde él pueda construir sus propios saberes. Pero es como que no todos los docentes están como que capacitados, o pueden estar capacitados, pero es como que pueden tener la teoría, pero no saben cómo hacer la bajada, esto a la práctica educativa. Además, es un tema bastante complejo. También recordemos que la educación es inclusiva. La Ley de Educación 26.206 te dice que la educación es para todo, que debe ser de calidad, y la educación es inclusiva, y me encanta a mí que sea inclusiva, pero a veces no te mandan los profesionales que tenemos que tener en el sistema educativo, un itinerante pedagógico, ¿sí?, un acompañante, y a veces la docente con 30 alumnos en el aula, y más con los niños con necesidades educativas especiales, no se da abasto. Claro. Entonces hay una realidad que hay que ver, que no te mandan a los profesionales, que tendrían que brindar esta itinerancia pedagógica, este acompañamiento. Entonces un docente solo no da abasto, y más aún cuando no hay el acompañamiento de la familia. Claro. Ahora, el hecho de firmar pactos con lo que es educación nacional,
implica la llegada de mayores recursos como para poder hacer frente con mayores herramientas o asistir a los docentes, porque hasta acá nosotros vemos muchos docentes provinciales que siguen estando solos, soportando estas trayectorias, digamos, soportando, entre comillas, porque hay un sinfín de problemáticas que atraviesan hoy el contexto real del educando, ¿no? Y que llega con toda esa carga emocional y a veces, en el mejor de los casos, la puede transmitir en el ámbito de un aula. Ahora, el docente sigue estando solo frente a una realidad que lo tiene, por ejemplo, en un edificio que se cae a pedazos, solo con un salario que no es el adecuado como para estar tranquilo desempeñando su planificación correcta, solo en leyes que se han firmado con pactos de inclusión, como usted bien dice, pero haciendo frente a lo mejor a algunas realidades de pequeños que no tienen la asistencia del profesional como apoyo. Son muchos los contextos. Exactamente, son muchas las falencias a nivel nacional y que no se cumple. Y como venimos viendo, el docente es uno de los profesionales más desamparados en este gobierno, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que el docente desde su rol, desde su vocación, tiene que hacer frente, como usted dice, solo en estas situaciones, ¿sí? Vimos que en pandemia había muchos docentes también que, por ejemplo, los alumnos no tenían acceso a internet, los docentes, con todos los riesgos que implican, iban hasta la casa del alumno a llevarle el material, a acercarle el material impreso, le mandaban audios explicativos, pero sin embargo, si no hay tampoco un compromiso, como digo siempre, de la familia, no se puede ver los avances. Y lo que pasa hoy también en la realidad, la que vivimos hoy en este sistema, es que hay muchos acuerdos que no se cumplen. En la práctica educativa, en la realidad educativa, esos acuerdos no se cumplen y uno de estos problemas y estas problemáticas es la alfabetización. No hablan de una alfabetización desde un enfoque liberador, desde el juego, donde se espera que el niño sea el actor principal de este proceso de enseñanza-aprendizaje, pero a la hora de la realidad vemos docentes también cansados y ese es el tema, que eso repercute también en la alfabetización de los pequeños. No es un dato menor eso, porque ¿quién se ocupó de la salud mental tras la pandemia de los docentes? Nadie. Claro. O sea, no hemos visto un ministerio ocupado, una cartera ocupada en esto, en asistirlos, en generar actividades que puedan contener, en armar dispositivos en función de esto. Es que sí, nadie. Además, fue una cuestión, yo me pongo siempre a pensar en los colegas de edad mayor, sobre todo, que por ejemplo, digitalmente son analfabetos, claro, o eran analfabetos digitalmente, y tenían que ver la forma de acceder a un Meet, de crear un aula virtual, o sea, y esto, al ellos no estar alfabetizados, a pesar de que se hicieron las capacitaciones virtuales algunas, pero no fue suficiente, y hubo docentes que no pudieron transmitir su clase como se debe. Y hoy por hoy tenemos en primer grado, en segundo grado, niños que no reconocen la diferencia, por ejemplo, entre una consonante y una vocal. Sí. Niños que no reconocen los sonidos de las letras, y si no reconocen eso, que es algo que ya desde la sala de 5 años tiene un contenido que tiene que conocerse, que el niño tendría que estar reconociendo por lo menos la escritura del propio nombre, que es lo que le da identidad, como que tiene que estar en el ambiente alfabetizador de la sala. El niño, ¿cómo va a armar palabras o cómo va a aprender o cómo se va a iniciar en la lectoescritura? Y es algo tan fundamental para que el niño pueda construir nuevos saberes. Claro, y venimos con estas falencias, niños en tercer grado que aún no saben leer ni escribir.